Bienvenidos a Épicas Bíblicas, el lugar donde nos sumergimos profundamente en las ricas y eternas verdades de la palabra de Dios. Hoy emprendemos un viaje en el tiempo para explorar la vida y el poderoso mensaje de Malaquías, el último profeta del Antiguo Testamento. Imagina un mundo donde la voz de Dios ha permanecido en silencio durante 400 años, un mundo en el que su pueblo espera, cuestiona y busca desesperadamente respuestas. Esa fue exactamente la realidad que siguió al ministerio de Malaquías. Sin embargo, sus palabras siguen resonando a través de los siglos, ofreciéndonos perspectivas profundas y una esperanza viva. En este video descubriremos quién fue Malaquías y por qué su mensaje continúa siendo tan relevante hoy. Veremos cómo sus palabras proféticas construyeron un puente entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, preparando el escenario para la venida de Jesucristo. Ya sea su confrontación valiente contra la hipocresía religiosa, su llamado apasionado a una adoración genuina o su promesa de restauración futura, el mensaje de Malaquías sigue siendo tan actual ahora como lo fue hace 400 años. Así que quédate con nosotros mientras exploramos la vida de este extraordinario profeta y descubrimos las profundas lecciones que pueden transformar nuestra relación con Dios y nuestro caminar diario con Él. Antes de comenzar, queremos invitarte a suscribirte al canal Épicas Bíblicas. Al suscribirte te mantendrás al día con todos nuestros nuevos videos que profundizan en las historias y enseñanzas más impactantes de la Biblia. Si el mensaje de hoy te toca el corazón, por favor dale me gusta al video, deja un comentario con tus reflexiones o preguntas, y compártelo con tu grupo de iglesia, familia y amigos. Tu apoyo nos ayuda a llevar estas verdades eternas a muchas más personas. Imaginemos un mundo donde, durante 400 años, la voz de Dios permaneció en silencio. Un mundo donde su pueblo vivía en espera, incertidumbre y cuestionamiento constante. Esto no es una distopía ficticia, es la realidad histórica que siguió al profeta Malaquías, el último mensajero del Antiguo Testamento. Pero, ¿quién era realmente Malaquías, esta figura tan misteriosa cuyo mensaje aún nos habla con fuerza hoy? Bienvenidos a la apasionante historia de Malaquías, el profeta que construyó el puente entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Su nombre significa literalmente mi mensajero, y de manera muy apropiada, fue quien entregó las últimas palabras de Dios antes de un prolongado periodo de silencio profético. Viajemos al año aproximadamente 430 a.C. Los israelitas habían regresado del exilio en Babilonia y estaban reconstruyendo sus vidas y el templo en Jerusalén. Sin embargo, el entusiasmo inicial se había apagado, dando paso a una creciente indiferencia espiritual y decadencia moral. En medio de esta atmósfera de desilusión y compromiso, Dios levantó a Malaquías. Imagina una nación luchando por conservar su identidad, atrapada entre los recuerdos desvanecidos de glorias pasadas y las duras realidades del presente. Los sacerdotes eran corruptos, el pueblo estaba desanimado y la fe se había reducido casi a una tradición vacía. ¿Te suena familiar? El mundo en el que entró Malaquías no era tan diferente del nuestro. A medida que exploremos su historia, descubriremos verdades eternas que hablan directamente a nuestras vidas hoy. Su valiente confrontación de la hipocresía religiosa, su llamado a la adoración auténtica y su promesa de esperanza futura son tan necesarias ahora como lo fueron hace 400 años. Prepárate para entender por qué este breve libro es tan poderoso y cómo sus palabras prepararon el camino para la historia más grande jamás contada, la venida de Jesucristo. Porque esto no es solo historia antigua. Es un mensaje vivo capaz de transformar tu relación con Dios y tu lugar en su gran historia redentora. En el rico tapiz de la historia bíblica encontramos relatos impactantes, la zarza ardiente, visiones celestiales, voces que retumban desde el cielo. Pero con Malaquías encontramos algo diferente, algo quizás mucho más cercano a nuestras propias experiencias. Su llamado no estuvo marcado por eventos sobrenaturales espectaculares. Fue una vocación que nació de la necesidad, la respuesta amorosa y justa de Dios a un pueblo que había perdido su rumbo. Dios vio la decadencia espiritual de su pueblo, y en su sabiduría infinita, eligió a Malaquías para ser su mensajero. Probablemente un hombre joven y sencillo, de repente cargado con un mensaje capaz de sacudir los cimientos de la complacencia de Israel. Malaquías no buscó este rol. Fue Dios quien lo buscó a él. En un tiempo donde los verdaderos profetas escaseaban y la voz de Dios parecía lejana, Malaquías fue cuidadosamente seleccionado para romper el silencio. El libro no nos ofrece detalles sobre su vida personal ni sobre el momento exacto de su llamado. Esta ausencia de información tiene un propósito divino: mantener el enfoque en el mensaje y no en el mensajero. Nos recuerda que Dios puede usar a cualquier persona, sin importar su origen o posición social, para cumplir sus propósitos eternos. El llamado de Malaquías no fue solo hablar, fue confrontar.
Dios le encomendó la difícil tarea de sostener un espejo frente a Israel, exponer sus pecados y desafiar su religiosidad vacía. Imagina el peso de esa responsabilidad. Mantenerse firme contra la corriente de decadencia cultural y espiritual, armado únicamente con la convicción de que la palabra de Dios debía ser proclamada. Pero el mensaje de Malaquías no era solo de juicio. Oculta entre sus duras palabras había una promesa de esperanza, una promesa de restauración para quienes decidieran volver a Dios. Su llamado fue ser un puente, conectar los tratos pasados de Dios con Israel con sus planes futuros, apuntando hacia el día en que el Señor mismo visitaría a su pueblo. En muchos sentidos, el llamado de Malaquías refleja el nuestro. También nosotros vivimos en tiempos de apatía espiritual, donde la fe verdadera a menudo es reemplazada por rituales vacíos. Como Malaquías, estamos llamados a hablar la verdad, desafiar la complacencia y señalar a otros la esperanza que solo se encuentra en Dios. Las profecías de Malaquías cortan la niebla de la complacencia religiosa como un láser. Abordan problemas que todavía resuenan en nuestras iglesias y corazones hoy. Sus palabras, aunque tienen miles de años, hablan con asombrosa relevancia a nuestras luchas espirituales modernas. Comencemos sumergiéndonos en el corazón del mensaje de Malaquías. Primero, afirma el amor de Dios por Israel, un amor que ellos habían comenzado a cuestionar. Yo os he amado, dice el Señor. Pero el pueblo responde, ¿en qué nos has amado? Este sorprendente intercambio revela un pueblo que se había vuelto insensible al afecto de Dios. ¿Cuántas veces nosotros también hemos fallado en reconocer el amor de Dios en nuestras vidas? Luego, Malaquías dirige su mirada profética hacia los sacerdotes, denunciando sus prácticas corruptas y su adoración a medias. Ofrecéis sobre mi altar alimento impuro, acusa a Dios a través de Malaquías. No se trata solo de la calidad de los sacrificios, sino de la calidad de sus corazones. Este pasaje nos desafía a examinar nuestra propia adoración. ¿Le estamos dando a Dios lo mejor de nosotros o simplemente estamos pasando por los movimientos? Una de las profecías más impactantes de Malaquías aborda el tema del divorcio. Porque yo aborrezco el divorcio, dice el Señor. Destaca el deseo de Dios por la fidelidad, no solo en nuestra relación con Él, sino también en nuestras relaciones humanas. En un mundo donde el compromiso parece opcional, este mensaje llega con fuerza. Malaquías tampoco es tímido al hablar de injusticia social. Condena a quienes oprimen al extranjero, a la viuda y al huérfano, recordándonos que la verdadera fe siempre se manifiesta en cómo tratamos a los más vulnerables. Pero quizás la profecía más famosa es la promesa del mensajero que vendría. He aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Esta profecía encuentra su cumplimiento en Juan el Bautista, preparando el escenario para la llegada de Jesucristo. El libro concluye con una poderosa visión del día del Señor, un tiempo de juicio para los malvados y vindicación para los justos. Pero incluso ahí hay esperanza. Mas para vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación. Esta hermosa imagen apunta directamente al Mesías, Jesucristo, quien traería sanidad y restauración no solo a Israel, sino a toda la humanidad. Estas profecías no son solo palabras antiguas. Son un espejo para nuestras almas que nos insta a examinar la profundidad de nuestro amor por Dios, la integridad de nuestra adoración, la fidelidad de nuestras relaciones, cómo tratamos a los demás. El mensaje de Malaquías nos desafía a abrazar una fe que va más allá de lo superficial, una fe que transforma el corazón y genera un impacto real en el mundo que nos rodea. Imagina una nación elegida por Dios, liberada de la esclavitud, dotada de leyes divinas, bendecida con profetas y reyes. Y ahora, siglos después, esa misma nación solo va a través de los movimientos, sin verdadera devoción. Ese fue el Israel al que se enfrentó Malaquías, un pueblo en un profundo declive espiritual. No fue una caída repentina, sino un deslizamiento gradual hacia la mediocridad espiritual, un proceso demasiado familiar en nuestros propios caminos de fe. Los síntomas eran claros: sacerdotes ofreciendo sacrificios defectuosos, como si a Dios le sirviera cualquier cosa, divorcios casuales que rompían los pactos matrimoniales, diezmos retenidos, robándole a Dios lo que le pertenecía, una actitud de incredulidad. ¿En qué hemos pecado? Esta decadencia no ocurrió de la noche a la mañana. Fue el resultado de pequeños compromisos, de elegir la conveniencia por encima del compromiso, de permitir que las presiones diarias erosionaran la devoción a Dios. Es una advertencia poderosa para nosotros hoy. Qué fácil es caer en una fe que se convierte más en hábito que en corazón. Y sin embargo, aún en medio de este panorama desolador, hay esperanza. El hecho de que Dios enviara a Malaquías demuestra su compromiso inquebrantable con su pueblo. Les estaba dando una última oportunidad de arrepentirse y volver.
En medio de la oscuridad espiritual brilla la promesa de restauración. Volveos a mí, y yo me volveré a vosotros, dice el Señor. Una invitación sencilla pero profundamente poderosa. Dios no exige perfección, busca relación. También promete purificación, enviará al mensajero del pacto que refinará a los hijos de Leví como oro y plata. Y luego la promesa más famosa sobre el diezmo: traed todos los diezmos al alfolí. Y probadme ahora en esto. Si no os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Pero no habla solo de bendición material, sino de una abundancia espiritual que sobrepasa todo entendimiento. Finalmente, la imagen culminante: más para vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación. Y la promesa de enviar al profeta Elías antes del día grande y terrible del Señor, cumplida en Juan el Bautista, como vínculo vital entre ambos testamentos. Estas promesas de restauración no se limitan al antiguo Israel. Resuenan hoy, recordándonos que Dios siempre está en el negocio de renovación, de segundas oportunidades, de nuevos comienzos y de transformación. El nombre Malaquías no es solo un nombre, es una declaración de propósito. En hebreo significa literalmente mi mensajero. Es como si Dios mismo dijera: este es mi mensajero, el que he designado para entregar mis palabras. Algunos eruditos debaten si fue su nombre real o un título descriptivo de su función. En cualquier caso, la importancia es profunda, encarna perfectamente la identidad y misión del profeta. Cada vez que hablaba, se le recordaba, y recordaba a los demás, su comisión divina. El concepto de ser mensajero de Dios no es exclusivo de Malaquías. Toda la Biblia muestra a Dios eligiendo personas para transmitir su mensaje. Pero Malaquías ocupa un lugar especial. Fue el último profeta del Antiguo Testamento, el que entregó las palabras finales antes del silencio. Hoy, su nombre nos sirve como poderoso recordatorio. Aunque no todos somos llamados a ser profetas, como creyentes todos somos llamados a ser mensajeros en algún sentido. En Mateo 28, 19-20, Jesús nos encomienda ir y hacer discípulos, llamándonos efectivamente a ser portadores del Evangelio. El nombre Malaquías nos desafía a preguntarnos: ¿estamos viviendo fielmente nuestro llamado como mensajeros de Dios? ¿Estamos entregando con fidelidad su mensaje de amor, esperanza y redención? El impacto y legado de Malaquías trasciende su tiempo. Sus palabras sacudieron la complacencia del Israel post-exilio, llamándolos de regreso a una fe genuina y a una adoración apropiada. Pero su legado más grande es su función como puente entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Los 400 años de silencio que siguieron solo intensificaron la expectativa por el cumplimiento de sus profecías. La más importante, el mensajero que prepararía el camino para el Señor cumplido en Juan el Bautista. También la promesa del regreso de Elías cumplida en el espíritu y poder de Juan. Y la llegada repentina del Señor a su templo que encuentra eco poderoso en la purificación del templo por Jesús. La hermosa imagen del sol de justicia con sanidad en sus alas es ampliamente considerada una profecía mesiánica que apunta directamente a Jesucristo. Y la declaración eterna: yo, el Señor, no cambio, encuentra eco en Santiago 1:17, el Padre de las luces, en quien no hay mudanza ni sombra de variación. Las conexiones son claras y numerosas, mostrando la asombrosa unidad y continuidad del plan redentor de Dios. Malaquías nos llama hoy a vivir con autenticidad en nuestra fe, integridad en nuestra adoración y expectativa en nuestra esperanza. Nos recuerda que Dios sigue trabajando, sigue llamando a su pueblo a volver a Él, sigue prometiendo restauración y renovación. Aunque fue el último profeta del Antiguo Testamento, su influencia perdura. Su legado nos desafía a vivir con la misma audacia, compromiso con la verdad y esperanza en las promesas de Dios. Como cerramos el Antiguo Testamento con Malaquías, estamos perfectamente posicionados para abrir el Nuevo Testamento. El escenario está preparado para Juan el Bautista y Jesús, cumpliendo estas profecías y dando comienzo a la nueva era del plan redentor de Dios. El mensaje de Malaquías une lo antiguo y lo nuevo, al antiguo Israel y a la iglesia moderna. Nos recuerda que aunque las culturas y los tiempos cambien, el carácter de Dios y sus expectativas para su pueblo permanecen constantes. Deja que las palabras de Malaquías te inspiren hoy a renovar tu compromiso con Dios, adorarle con sinceridad, amar a los demás fielmente, vivir con integridad, dar con generosidad, esperar con anhelo el regreso de Cristo, porque en las palabras de este último profeta del Antiguo Testamento encontramos sabiduría eterna para vivir nuestra fe en el mundo actual. A medida que terminamos este viaje a través de la vida y mensaje de Malaquías, recordamos el poderoso impacto que una sola voz puede tener, incluso en tiempos de silencio. Sus palabras, pronunciadas hace siglos, todavía resuenan hoy, llamándonos a una fe más profunda y auténtica.
Si este video te ha tocado, te invito a suscribirte al canal Épicas Bíblicas, darle like, dejar un comentario con tus reflexiones, compartirlo con tus seres queridos. Juntos sigamos creciendo en nuestra comprensión de la palabra de Dios y acercándonos cada día más a Él. Gracias por acompañarnos. Que Dios te bendiga abundantemente mientras vives tu fe con autenticidad y esperanza. Hasta la próxima.